Cecilia Machado, bienvenida a Te Veo Mañana. Muchas gracias. La idea hoy es conversar un poco sobre la violencia en general. Ya nos iremos metiendo sobre la violencia en diferentes ámbitos o en diferentes, aplicada en diferentes situaciones, pero capaz que vamos a empezar un poco por definir violencia, porque todos estamos bastante familiarizados con el concepto, pero como para ir empezando a poner en palabras algunas cuestiones. Bueno, sí, capaz que en palabras como lo más sencillas posibles, es un acto que se basa en una relación que tiene que hay, en el que existe una desigualdad de poder entre personas que se vinculan, ¿no? Que se relacionan, eh, y que tiene como por intención, o mismo nuestra ley de violencia en el que tenemos en Uruguay la define como todo acto u omisión que intente como menoscabar lo que es la dignidad, lo que es la integridad. Y ahí lo que tiene como consecuencia es que muchas veces, y en las situaciones, genera un daño, genera eh, la máxima expresión de ese tipo de acto de violencia es el femicidio, que es la muerte de la persona por motivos, por ejemplo, de género, ¿no? En esto de las desigualdades de poder, se entiende a partir de las desigualdades de los géneros, ¿no? Y cómo nos vamos socializando a lo largo de nuestras vidas con ciertos parámetros de cómo se deben comportar o qué es lo que se espera de un varón y qué es lo que se espera de una mujer, Mm. ¿no? Sí, como ahí entran como los estereotipos, lo que se supone que dónde crecí también, supongo que como, eh, no es lo mismo crecer en una familia donde se ejerce una violencia, un tipo de agresión, ya sea verbal o físico, sistemático, de un progenitor al otro, de padre a madre o de madre a padre también, que crecer con eso como natural en tu casa, que crecer en una familia que no. Como es caso. Exacto. En realidad, por eso se llama y se piensa a la violencia como algo como estructural. ¿Por qué estructural? Porque socialmente se fueron estructurando ciertas relaciones, entonces ahí, por ejemplo, entra todo lo que tiene que ver con hablar de la división sexual de trabajo, bueno, los roles que se les asignan a varones y a mujeres, se le han asignado a lo largo de la historia, que hacen que esas relaciones sean intrafamiliares o a nivel social, esté habilitado a que sucedan este tipo de actos donde yo puedo pensar que tengo el derecho sobre el cuerpo de la otra persona, ¿no? Y como pienso que tengo el derecho, lo puedo violentar, ¿no? Y sí, la socialización, por eso hay como una cuestión de lo que es la socialización del género que a medida, uno de los primeros grupos de sociabilidad sí es el núcleo familiar, ¿no? Independientemente de cómo esté integrado. Y después aparecen fuertemente las instituciones, donde en realidad las instituciones educativas, donde ahí es donde se reafirman con mayor fuerza esto que vos decías como de los estereotipos, de los roles que se le asignan a las mujeres y a los varones, a las feminidades y a las masculinidades. Y hoy en día también con la, digamos, con la gama más amplia, cada vez más amplia de identidades de género, ¿no? Que eso también viene a traer, supongo, complejidades al tema. No por las identidades mismas, sino por estas diferentes relaciones y por lo que se genera. Exacto. Por ejemplo, algo con lo que siempre se intenta como trabajar cuando estamos pensando en general en una situación de violencia es la interseccionalidad, ¿no? Que permite pensar las diferentes formas en que se vive y se está, ¿no? Se es y se está en, En los lugares, en los lugares donde se habita. Entonces, por ejemplo,
eh, las diversidades y hoy en día, ¿no? Las infancias trans, por ejemplo, que circulan por los centros educativos, este, pueden recibir y pueden estar expuestas a situaciones de discriminación, de violencia por parte no solo de pares, ¿no? De compañeras y compañeros y compañeres, sino del equipo De la docente. institución, sí. Exacto. Y lo riesgoso ahí son muchas veces las prácticas de hostigamiento, las prácticas, expulsivas, ¿no? De los centros educativos ante aquello que se entiende que no es, lo esperado, ¿no? De cómo se comporte un niño o un niño o niña adolescente, ¿no? Sí, y aparte, o sea, puede haber como, ahora estaba buscando porque me acordé de una cosa en las instituciones, porque puede ser como la violencia se puede ejercer como de persona a persona, pero también como de estructuras a personas, ¿no? Me imagino como todas las instituciones tienen esto que es como lo instituido y lo instituyente, que es como la cultura que conocemos, que de la que hablamos, de la que sabemos que existe. Bueno, esta es una institución religiosa o no, laica, o de que se comporta de esta manera, de esta otra, que tiene ciertos valores, que los vivimos, que no sé qué. Todo eso está hablado y se vive. Pero también en realidad por detrás está lo que no se vive, que es lo instituyente, digamos, que es como eso que eh, se vive pero no se habla de, ¿no? Como que sucede y está ahí y nos afecta, pero como que sucede en la sombra y nos afecta en la sombra. Y de hecho, que los baños sean masculino y femenino, por ejemplo, es una cuestión del instituyente a veces, porque no se dan esas discusiones que pueden afectar a ciertas personas o personas que se pueden sentir violentadas. Probablemente esa sea quizás una de las, no sé, menos violentas. No soy yo para decir qué es más o menos violento, pero digo, probablemente haya otras situaciones en las que sea peor. Eh, Sí, sí, por eso, por ejemplo, en la normativa uruguaya y con respecto a nuestra ley de violencia hacia las mujeres basada en género, la 19.580, ahí hay una amplia gama de lo que son las manifestaciones, las distintas manifestaciones de violencia, un poco viene a romper esa idea de que existían solamente 4 tipos, ¿no? De violencia física, verbal, patrimonial y económica. Y aparece esta ¿Qué que es la sería institucional. qué sería patrimonial? Patrimonial es cuando yo, algo que para un bien tuyo, ¿no? Lo utilizo para ejercer violencia. Por ejemplo, vos apreciás y trabajás todos los días con la computadora, ¿no? Y yo en un acto violento agarro tu computadora y, por ejemplo, la tiro al piso y la rompo, Okey. ¿no? Entonces utilizo cosas que son tuyas, tu celular, ¿no? Lo tiro, lo rompo, ¿no? Como cuestiones de bienes que son importantes para la persona, Sí, eh, utilizado para utilizados ejercer. con ese fin, ¿no? Ay, Bien, bien. No, te interrumpí, perdón. Estabas hablando de el, marco, eh, el marco legislativo, no legislativo. normativo en Uruguay y que amplía un poco la visita intenta ampliar un poco la visión de esto, salir de estos 4 tipos de violencia. Exacto. Y uno es el institucional, a lo que tú decías. Eh, Más allá de las instituciones educativas, es en general las instituciones de salud, cuando una persona que está en una situación de violencia va a hacer una denuncia, bueno, con quién se encuentra, si tiene que ir a ver lesiones o hacer algún control en salud por lesiones, a partir de alguna situación de violencia que haya sufrido. También, bueno, con todo lo que se encuentra eh, cuando está en una institución. Y después también, que no lo mencionamos, más allá de la diversidad, más allá de las situaciones de diversidad, también, por ejemplo, los actos de discriminación por motivos étnico-raciales también, ¿no?
¿Por qué digo esto? Porque hay una amplia gama, más allá de que siempre, bueno, los recursos, a veces son escasos, pero hay una amplia gama de recursos y de servicios que intentan atender a estas situaciones como particulares de violencia, igual que las situaciones de discapacidad. Entonces hay servicios que pueden como atender. Y con respecto, por ejemplo, a lo que a la normativa, está la ley contra la xenofobia, el racismo y toda forma de discriminación que se creó en el ámbito de lo que es lo penal. Entonces, cualquier persona que haya sufrido una situación puede hacer una denuncia a nivel como penal, pero los caminos y los procesos son tan largos que muchas veces las personas, en lo que implica también la exposición en ese proceso, eh, una vez que apareció la ley, está la ley de violencia, así como la ley integral para personas trans y demás, hay algunas cuestiones a nivel de lo penal que no es tan o como utilitario para algunas personas iniciar esos procesos, pero sí desde lo civil con los otros instrumentos que tenemos de normativo. Claro. Y eso me imagino que trae tremendas complicaciones, porque, el número, te afecta las estadísticas, por un lado, porque mucha gente por ahí decide no denunciar, eh, por todas estas complejidades, y podés tener como una serie de estadísticas encubiertas que no sabes que están sucediendo y que te dificultan después la acción. Eso por un lado. Exacto. Y después por el otro es no hay, bueno, o sea, lo mismo, es como no hay motivación, no, pero no te facilita mucho el camino, para denunciar justamente y para, digamos, perpetúa puede ser generador de perpetuar situaciones violentas, porque por no denunciar no lidias con esa situación tampoco, ¿no? Exacto. Lo que comúnmente se llama la revictimización, como muchas personas que viven en situaciones de violencia en el proceso son revictimizadas constantemente, Claro. ¿no? ¿Qué mecanismos hay, si los hay, una vez que la persona denuncia, que se pongan que se activen, digamos, para apoyar a esa persona durante el proceso? ¿Existen estructuras? Existen, pero quizás como para ir un pasito antes, Sí, porque es muy delicada la situación de la denuncia, ¿no? Entonces, quizás como para pensar un poco antes, es que no necesariamente siempre una situación de violencia deviene en una denuncia, ¿no? Por eso ahí es muy importante el tipo de valoración que se haga de la situación de violencia, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es una valoración de riesgo, entonces según el riesgo en el que el equipo, ¿no?, de salud, el equipo interviniente haga de la situación, es como las acciones que vos que se van a tomar. ¿Por qué es importante esto que traes con respecto a la denuncia? Porque hay que preparar a la víctima para la denuncia. Es por esto del después que vos decías, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta una cantidad de factores, hay que ver cuáles son los factores que se llaman protectores, cuál es la red de contención que tiene esa víctima, eh, bueno, cuáles son los contextos, por dónde circula el agresor, cuáles son las medidas de protección que hay que en primera instancia pedir o acordar con la víctima, porque a veces la propia víctima tiene sus propias herramientas, ¿no? Entonces, ver, bueno, en qué situación está para después poder hacer una denuncia. Cuando hay una situación de riesgo de vida, ahí sí, si son niñas, niñas y adolescentes, las instituciones y los equipos que trabajan pueden hacer una denuncia institucional, ¿no? Cuando son mayores de edad, o sea, mayores de 18, ahí se trabaja con las víctimas porque
aunque entiendan el riesgo y corran riesgo de vida, pueden decidir no realizar la denuncia. Claro. ¿Tá? Entonces, después de que se activa eso, los mecanismos a nivel, por ejemplo, eh, judicial, que van como entrelazados con las medidas de protección, es que acceda, por ejemplo, a un equipo especializado, a un tratamiento especializado para víctimas, y ahí también hay diferenciación según las generaciones. Y era un poco lo que te decía, que hay distintos servicios según las situaciones. Tenés para situaciones de discriminación por motivo étnico-racial, de la Facultad de Psicología, que hay un servicio. Tenés algunos equipos que trabajan con maltrato y violencia en el adulto mayor. eh, sí, hay un servicio que es para personas en situación de discapacidad que vivencian una situación de violencia. O sea, tenés distintos servicios que pueden como atender, ¿no? Y acompañar ese proceso. ¿Y son de las diferentes facultades siempre o depende? Depende, porque, por ejemplo, para niños, niñas y adolescentes tenés una cantidad de servicios que son de INAU, entonces, y que pueden hacer ese acompañamiento, porque a veces pensamos en un servicio directo de atención, pero, por ejemplo, los CAIF para la primera infancia tienen equipos técnicos y pueden hacer acompañamiento de las situaciones. Bien. Tenés los equipos de referencia local de INAU que hacen como un seguimiento de las familias. Tenés en la línea azul donde se puede como llamar cuando y es anónimo cuando identificamos alguna situación de maltrato hacia niñas y hacia adolescentes. Después tenés en el MIDES el servicio de InMujeres que atiende a mujeres en situación de violencia. Después están los de la intendencia, tenés la atención del 365, que es telefónica, que cualquier persona puede llamar. 365, discando 365. No, 365 se llama el servicio, Ah, es 1950 de 5151. bien. Lo dejamos después también. Ahí en la descripción, ahí tenés ahí te atienden y después tenés todo lo que son los servicios de las comunas, mujer, a nivel de Montevideo, que eso era también hacer como esa salvedad de que los recursos y el acceso a los servicios especializados o para el acompañamiento de atención a víctimas es distinto en Montevideo que en el interior. Después tenés las comunas que ahora incorporaron hace relativamente poco, a adolescentes a partir de los 15 años. Antes se atendía solo a mujeres a situaciones de violencia a mayores de 18 y ahora en realidad se atiende a toda la población y lo que tiene en particular y es sumamente importante las comunas mujer de Montevideo es que trabajan con todo esto que veníamos mencionando de todas las manifestaciones de la violencia, porque hay servicios que trabajan algunas violencias específicas, pero las comunas mujer trabajan todas las manifestaciones. Está bueno. ¿Sabes qué me hiciste acordar ahora? Que, claro, la denuncia es el punto uno. Por ahí el punto cero es la situación de violencia, pero digo, hacer la denuncia es el inicio de un camino en realidad. No es que hago la denuncia y ya está, que muchas veces se piensa así. Y muchas veces, ¿sabe? Y capaz acá para traer otro tema, es que pasan situaciones, por ejemplo, de como de pobreza extrema o hasta de indigencia. Porque yo me acuerdo que hace como un par de años conocí a una mujer que vivía en la calle, alrededor de por donde yo vivía, que, que de hecho la conocí porque un día la escuché gritar que su pareja la estaba persiguiendo por la calle porque quería llevarse a la perra o no sé qué historia era. No la golpeó, pero sí era una situación fea, porque estaban a los gritos, porque se insultaban, porque de todo. Cuestión es que eso cuando bajamos algunos vecinos y se disolvió un poco la situación, el chico se fue, quedó una chica, nos pusimos a conversar, vino la policía porque alguien llamó a la policía, y claro, la policía cero herramientas para manejar esta situación. No lo juzgo, no es culpa de ese y esa policía que estaban en ese momento, es más estructural el problema tal vez, eh, pero era como
Si venís con nosotros tenés que hacer la denuncia, y si no, no podemos hacer nada. Y bueno, y otras cuestiones que pasaron ahí en la conversación con ellos. Fueron amables, no pasó nada, pero digo, pocas herramientas también para manejar esa situación. Y lo traigo un poco como a esto del acompañamiento de la víctima, no solo post denuncia o situación, sino pre-denuncia también. Exacto. No, y, no solo eso, sino ahí traes como un tema súper importante, que es qué poco conocemos de nuestros derechos, qué poco conocemos cómo es el sistema administrativo policial, ¿no? Que es un servicio que en realidad utilizamos y podemos utilizar Es un en servicio cualquier. público para los Exacto, ciudadanos, digamos, en realidad. exactamente. Entonces, es como sumamente pertinente porque, por ejemplo, y esto lo digo de la experiencia del trabajo y de las trayectorias, ¿no?, que he tenido por distintos lugares. Por ejemplo, vos puedes hacer una declaración, cuando te pasa un hecho así, vos puedes hacer una declaración y tenés 2 caminos: solicitar que quede como una declaración, o podés decir que esa declaración vos tenés la voluntad y el interés de que pase a ser una denuncia. Cuando decís vos Por te referís ejemplo. a la víctima, ¿no? Exacto, Sí, okey. exacto. Entonces, eso está para en el lugar que nos encontremos, podemos, tener eso, y genera, o sea, haces un antecedente, pero no es que hiciste una denuncia, hiciste una declaración. Que eso también, que poco se informa y es como esto, como que la única opción que hay Es es la la denuncia. denuncia, ¿no? Y quizás hay otros mecanismos, eh, bueno, se me ocurren un millón, pero hay distintas estrategias para ese tipo de situación, ¿no? Pero, Nombrar algunos si querés, ¿no? porque, por ejemplo, cua cómo pensamos enseguida y de inmediato en algo como más punitivo, ¿no? O sea, como más llevándolo al castigo, Claro. ¿no? ¿Y, y quién se percató que esa persona estaba en situación de calle? ¿Por qué no se llamó al 0800? Que no habría que buscarlo bien, no me lo acuerdo de memoria, pero está el 0800 para personas que están en situación de calle. Entonces, bueno, ¿qué se dispara más allá de que la persona en ese momento diga, no, mi deseo no es realizar una denuncia, pero qué pasa con todo lo otro de la persona, ¿no? La situación de calle, quizás, si está en alguna situación de consumo, bueno, si se llama al equipo de calle o se llama al 105 si está bajo algunas sustancias. eh, bueno, ¿quién hace como esa valoración, no? Y bueno, el funcionariado policial no siempre debería, y es parte también de lo que intima la ley de violencia, ¿no? A que el personal que tiene contacto con víctimas y que trabaja en lo que es la atención a víctimas, reciba la capacitación y la sensibilización correspondiente. Claro. Pero como siempre está mediado por la clase, Sí, ¿no? capaz que simplemente para acotar es 0800 8798. Ocho El siete, eh, 8798, el número para cuando para dar aviso de personas de situación estén de en esa. cárcel del MIDES. Em, sí, y aparte, bueno, ahí hay un tema porque, ¿sabes? Lo primero que pensé yo también es, yo llamo a este número y en realidad también estoy tomando una decisión por esta persona, en cierta forma. No digo que esté mal, pero una cosa es una situación que ves a alguien desmayado, que ves a alguien bajo consumo o algo así. Pero estos dos, volviendo al ejemplo esta anécdota que yo daba, estos dos chicos estaban normal, era un sábado, domingo a las 10 de la mañana y de hecho los veía siempre y tal, ellos vivirían ahí, o sea, en la vuelta. Mm, no estaban bajo ningún tipo de consumo, no, digo, trataban como de cuidar coches o de hacer alguna cosa, yo qué sé. Y eso es como por un lado, si llamar y dar ese aviso también no es como pasarlo por arriba a esta persona, como deshumanizarlo de alguna forma.
quitarle el poder de decisión de qué hacer con su vida en ese momento. No sé, eso es como una primera cuestión, no tengo la respuesta a eso, porque también uno lo haría, obviamente, con las mejores intenciones para esa persona, ¿no? Para poner las estructuras y los sistemas que hay en juego para ayudar a esa persona. Pero bueno, no sabemos que no siempre funcionan y estas personas no siempre quieren ser ayudadas también, que ese puede ser otro tema. No, claro. Em, Iba a decir algo más sobre esto. Y después, ese primer tema por un lado, y por el otro, en esto de las clases, a veces hay mucha deshumanización a las personas en situación de calle, eh, que ni siquiera hasta se las ignora, que no se que digo, en esta situación, en esta anécdota, había una cantidad de gente mirando por el balcón y bajamos 3 personas, ahora a realmente ayudar a esta persona, a esta chica, Exacto. o a disolver un poco esta situación. Bueno, algo, con lo que siempre trabajamos cuando estamos trabajando con situaciones de violencia es el involucramiento, ¿no? No hay posibilidad de de algo si no hay un involucramiento, ¿no? Una implicancia, que no quiere decir que igual hay una relación desigual, ¿no? Porque esto que vos decías, con respecto a esta situación, em, una uno y une puede acercar el recurso. Después está el derecho a la decisión, que era un poco también lo que te mencionaba hoy con respecto a las víctimas mayores de 18, más De allá de decidir que, denunciar o no, o decir, ¿qué hacer? mm, Eh, Porque algo importante, por eso algo que me quedaba como pensando, algo como importante es que en cualquier situación, en cualquiera, jamás puedo poner mi esquema de valores por sobre la otra persona. claro, Nu- Nunca puedo trabajar en base a lo que yo hubiera hecho, lo que yo haría, cómo me parece esto que vos decís, ¿no? De decidir sobre el otro, ¿no? Cuando se trabaja con el otro, no sobre, claro. ¿no? Porque ese esquema de valores que está transversalizado por nuestras propias trayectorias singulares, nuestras propias trayectorias educativas, institucionales, etcétera, etcétera, hacen que vayamos formando un esquema, pero para cuando vamos a trabajar y vamos a poner nuestras cajas de herramientas en juego, eso es algo de lo clave que hay que como que considerar, ¿no? Jamás es, yo hubiera hecho tal cosa, eh, es lo que se dice que es lo que hay que evitar cuando se trabaja con víctimas, ¿no? De tendrías que dejarlo, Que eh, a- no sé, ¿por qué no lo dejaste antes? La culpabilización muchas veces que hay en los relatos de las víctimas, ¿no? No lo deja porque no quiere. cómo se trabaja con una víctima y bueno, y también qué visión te da a vos tu doble grado, ¿no? Que eso por ahí capaz que da una visión interesante también. Sí, a veces es difícil el doble rol, Eh, no voy a bueno, decir que no. tener el doble grado tampoco quiere decir que cumplas los 2 roles en un equipo, ¿no? Pero Exacto. No, y igual es interesante porque mi segundo grado, en la licenciatura en psicología, em, el interés inicia en poder tener algunas herramientas para el trabajo con víctimas en violencia. Desde mi lugar de trabajo social y desde mis lugares laborales, desde el trabajo social, había algo que me faltaba. Y en esto, que es como muy importante de qué, qué es lo importante al momento de tener enfrente a una persona que ha vivido alguna situación de violencia, es el respeto, el cuidado, el qué palabras utilizo para no generar daño. Hay daños que van a llevar mucho tiempo.
en poder repararse. Entonces, como yo siempre digo, lo esencial es no generar más daño. Una persona que vive una situación de violencia ya viene dañada. Claro, Entonces, en ese ímpetu fue que surge el interés por hacer la carrera también, ¿no? Para tener otras herramientas al momento como del encuadre, al momento de la entrevista, que me permita poder ampliar la visión de quién tengo enfrente, qué cosas quizás no tengo que decir en ese momento y después sí. En esto que hoy te mencionaba con respecto a a la valoración de una situación de violencia, hay que ver cómo llega la persona, ¿no? En esto, bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en ese primer acercamiento? Es cómo llega, ¿no? Y el cómo llega y en la responsabilidad ético-profesional implica saber un poco de la historia, ¿no? De esa persona. Por ejemplo, si estoy en un servicio de salud, poder chequear si hay antecedentes de salud mental, si hay antecedentes de intentos de autoeliminación, cuáles fueron las consultas en salud que se tuvo, porque algunas de esas son alertas, ¿no? claro, Muchas veces hay consultas que se llaman sin motivo aparente, ¿no? Que son distintas consultas recurrentes en el sistema de salud por distintas especialidades y demás, y no se sabe muy bien por qué. Bueno, quizás hay que prestar un poco de atención, ¿no? Y esto también para todas las generaciones, ¿no? Muchas veces los ingresos, hablo más de la experiencia en salud porque es ahí donde trabajan los equipos de violencia. Los ingresos de adolescentes con intentos de autoeliminación, que los tipifican como de salud mental, muchas veces cuando se inicia la valoración más a nivel de la internación, surge que hay situaciones de violencia y situaciones de violencias graves, claro. ¿no? Y bueno, y ahí lo principal es poder tener una escucha, esto que te decía hoy del esquema de valores, poder dejarlo como afuera de ese encuentro, eh, no revictimizar, no pedir, y esto es muy importante, cuando yo ya conozco porque o es una situación que me derivaron o conozco algo de la situación, tratar de no volver a preguntar, ¿no? Porque la revictimización no es solo, por ejemplo, en el proceso judicial, sino también en el encuentro, ¿no? Yo puedo estar revictimizando si pregunto detalles por la situación de violencia, por Claro, ejemplo. Eh, Eso se trata de evitar, ¿no? A no ser que la persona lo traiga de forma natural, ¿no? claro, sí, sí. Pero Este, y también, ¿qué, como qué posición tomamos cuando aparecen cuestiones que son, por ejemplo, mecanismos defensivos como eh, pueden haber negaciones, pueden haber olvidos, ¿no? Una represión porque fueron hechos muy traumáticos y de alta agresividad que internamente la persona lo olvida y por eso no recuerda detalles Sí, tampoco, ¿no? Entonces, evitar y hacer como desde el rol profesional, hay datos que cuando la persona los trae, una ya más o menos eh, sabe, ¿no? El para qué pregunto, para qué quiero tal información de la persona, claro. ¿no? Eso hay que tener como mucho cuidado a la hora de tener ese primer encuentro, ¿no? Y después, bueno, se va generando una confianza, depende del servicio, depende de dónde tengamos ese encuentro, es lo que se puede desplegar después, pero para este primer acercamiento eh, hay que tener como mucho cuidado. Sí, claro, también eso, ¿no? Como si se van a abrir puertas que después se van a dar la contención para abrir esas puertas. Digamos, si es un encuentro solo, o capaz que casi nunca es un encuentro solo, ojalá, pero digo, si después va a haber más encuentros donde se pueda sostener ese proceso de, de revivir y de procesar eh, esa situación. Sí, algo importante también es que la situación de violencia, las
las personas para hacer un abordaje y un tratamiento, con perspectiva de reparación de daño, de lo que ocasiona haber sufrido una situación de violencia, es importante saber que las secuelas y ese daño, más allá de que se haya cortado el vínculo, por ejemplo, en lo que es una violencia doméstica, ¿no? En términos de pareja, relaciones sexoafectivas, más allá de que se haya cortado el vínculo, no quiere decir que la persona, el daño se haya cortado, ¿no? Porque quizás lo que se cortó fue la continua exposición al acto, ¿no? Y a esa situación de violencia relacional. Pero el daño puede llevar mucho tiempo, repararlo, ¿no? ¿Y esto por qué? Lo digo porque también hay situaciones en las que si la víctima no ha tenido acceso a un servicio especializado, no ha podido, tener acceso a algún abordaje, aunque sea particular, por alguna profesional que tenga perspectiva de género y de violencia, eh, puede volver a estar en círculos y en relaciones violentas, Claro, ¿no? repetir patrones es lo Claro, más común en nuestros comportamientos, es repetir patrones que ya conocemos y que son difíciles, si no los visualizamos, los seguimos haciendo sin saber que los estamos haciendo. Pasa con la comida, pasa con un montón de cosas, no solo con esto, sa pero además pasa en estas situaciones. por eso esto de los prejuicios con los que muchas veces, nos vinculamos, ¿no? Eh, Sí, total. ¿Y, y qué tipo de daños, no sé, emocionales, psicológicos, o qué tipo de comportamientos o de impacto en la vida diaria? Capaz que son como dos preguntas en una, ¿no? Por un lado los daños emocionales y psicológicos, pero también como el impacto en la vida diaria puede tener una persona que sufre una situación de violencia, de abuso, de... y tenés varios, ¿no? Como en varios planos, ¿no? Porque va relacionado y vinculado a los tipos y a las manifestaciones que hablábamos hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una violencia, para poner un ejemplo, ¿no? Y entenderlo desde ahí, cuando hay una situación de violencia patrimonial, que también, por ejemplo, yo te puse el ejemplo de la computadora, pero cuando me quedo con el sueldo, Claro, ¿no? Cuando me quedo con el sueldo se les retiene el sueldo a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hay una situación de violencia, puede ser, o cuando se empieza a aislar a la persona como propia práctica de manipulación y de violencia, puede llevar a una pérdida de trabajo, ¿no? Entonces, el acceso al mundo laboral se ve afectado. eh, Después, con respecto a lo que es más lo vivencial, bueno, pueden haber situaciones de depresión, pueden haber situaciones, de patologías, de diagnósticos de patologías, en salud mental, de padecimientos de sufrimiento psíquico, producto de la supervivencia muchas veces, ¿no? Y a veces son personas, que se presentan de forma agresiva en los encuentros, ¿no? Porque generan un mecanismo de defensa y de supervivencia que hace que se vea afectada su estructura de personalidad, la forma en cómo se vincula con las personas, porque está lo que se llama la defensiva, ¿no? Entonces, claro. ahí es donde una ve los daños que tiene la persona que ha sufrido, ¿no? eh, Cuestiones de timidez, hay daños corporales, esto que decía, ¿no? Bueno, intentos de autoeliminación, este, lesiones autoinfligidas, mayoritariamente en adolescentes. Este, mm, el aislamiento y la soledad creo que son de, de los que más tenemos naturalizados y de aquellos como indicadores que poco observamos para y sobre todo en adolescencias, como lo vinculamos más a una etapa evolutiva y
quienes nos vinculamos con distintos adolescentes, decimos: "Ah, bueno, se le va a pasar", ¿no? Esto de el aislamiento, la soledad. Sí. Sí, el aislamiento y la soledad es tremendo, porque quedas solo con tus pensamientos, que sabemos que no sos tus pensamientos, pero qué difícil es gobernarlos, ¿no? Es como, sobre todo cuando sos más chico y no tenés como capaz tantas herramientas o Y estás en contextos hostiles y, además, ¿no? sí. Bueno, ahora que decías eso, claro, el trasladar ciertos tipos de comportamientos a otras relaciones también es como como mecanismos de defensa, digamos. También es y consecuencias, físicas, de mediano plazo, de largo plazo, también son como generadas porque el cuerpo está en situación de estrés todo el tiempo, y al Sí, de alerta, situación de alerta. El hipervigilancia. que esas situaciones están diseñadas, eh, anatómicamente, digamos, para, sobrevivir a peligros, evolutivamente tiene que ver con que sentís el ruido de que viene un tigre a atacarte o cualquier tipo de amenaza a atacarte y tu cuerpo dispara la adrenalina, dispara todos los mecanismos para activar y para sobrevivir a esa amenaza. Una vez pasado esa amenaza, esos mecanismos de estrés bajan y volvemos a estar relajados. Lo que nos sucede hoy en día es que ya no nos enfrentamos a la amenaza de un tigre atrás del árbol. Eh, Nos enfrentamos a amenazas mucho más psicológicas que pueden estar presentes mucho más tiempo en nuestra vida. Por ejemplo, mismo los pensamientos, no tiene que tener ni origen en una situación de violencia, pero mismo nuestros propios pensamientos nos pueden hacer vivir en situación de alerta y de estrés y perpetuar y esto hay estudios que confirman que el estrés en corta medida para lo que tiene que ser es bueno, eh, pero que perpetuado más allá de ese tiempo que debería durar es perjudicial. Y, y bueno, y ni hablar cuando te enfrentas a esa persona que te violenta sistemáticamente. Y yo me acuerdo en el libro, leí el libro El poder de la atención, se llama en español, em, de Johan Hari, un escritor estadounidense, que habla de cómo la sociedad está perdiendo el poder de prestar atención en general, habla mucho de las redes sociales y todo, pero en un momento se pone a explorar. El autor realiza como una investigación con diferentes académicos y todo, y en un momento se pone a explorar un poco el tema de los niños y la medicación para los trastornos de déficit atencional y cómo hoy en día es un auge de los trastornos de déficit atencional, hasta que da con una doctora que dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser que tantos niños en esta escuela o en esta zona, área geográfica tengan déficit atencional, no puede ser, no puede ser. Y empieza como a buscar otras formas de tratar esos casos. Tan simple como sentarse con la madre y el niño y empezar a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar sobre la vida, qué hacen, qué no sé qué, cómo viven, con quién viven, bla, bla, bla. Cuestiones que la madre empieza a hablar, 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 hablar y, y la gran causa de déficit atencional del niño era que la pareja de la madre, los padres separados, la pareja de la madre lo había abusado. Y el niño iba todos los fines de semana, o no sé, o una semana a estar con ellos. Entonces, el niño vivía en constante situación de alerta y de estrés de me va a pasar esto de nuevo. Exacto. Entonces, uno de los mecanismos es que nos olvidamos de todo lo que pasa alrededor y nos concentramos en la amenaza latente, ¿no? Volviendo a la anécdota del tigre. Y bueno, acá pasa lo mismo. Entonces el niño no puede prestarle atención a otra cosa, está clarísimo. Y no es un problema que lo solucionás dándole una receta de cualquier medicamento de estos. No, porque lo que tapás es la emoción, Claro, no lo traumático de la situación, claro. ¿no? O sea, Y el problema sigue estando y las consecuencias del problema siguen estando, por más que el niño esté un poco más calmado por efecto de la medicina, que puede ser hasta peor capaz. sí, claro. Porque va a tener como diferente manejo de sus emociones y lo puede llevar a consecuencias más drásticas, capaz.
Sí, y el no, esto que decíamos, el no tratamiento, de este tipo de este tipo de situaciones, eh, algo que está todo el tiempo ahí como posibilidad, es que empiecen a atentar con su propio cuerpo. Claro, Porque hay un y las gurisas y los gurises, que han vivido situaciones de abuso sexual infantil, te relatan, y cuando se les pregunta, ¿no? Y se conoce, bueno, por qué realizaron esa lesión o demás, traen que hay un dolor con el que no pueden, ¿no? Que quería que esto parara. Aparecen como ese tipo de manifestaciones, ¿no? Que ya no aguantaba más. Esto que vos traías de los pensamientos, intrusivos, es algo como muy recurrente, ¿no? Empiezan todos estos pensamientos negativos como de la visión del mundo, pero a su vez una visión del mundo que me devuelve una imagen negativa de mí misma, ya. ¿no? Y de poco valor. Y de poco valor. Entonces, también, bueno, cómo afecta eso la autoestima, el desarrollo de, de las gurisas y los gurises en esto que vos traes, y eh, cuánto afectan, y el daño inmenso que ocasionan en las personas las situaciones de abuso sexual infantil. Este, porque muchas veces pasa mucho tiempo entre que el niño vive una situación de abuso y lo logra relatar, ¿no? Claro. Por todas las cosas que atraviesan las situaciones de abuso sexual. Mm. Mm. Sí, lo cual, Porque ahí en el ejemplo que vos ponés, si ese profesional no le hubiera cerrado algo, si la doctora no hubiera como dicho: "No, acá hay, ¿por qué tanto?", ¿no? O sea, si esos adultos no se hubieran hecho esa interrogante, la situación de abuso en ese niño iba a o seguir, ¿no? Entonces, como para pensar, ¿no? y el acoso callejero, que ahora o el acoso en la calle, ¿no? O situaciones de violencia en la calle, porque hasta ahora hemos principalmente hablado de situaciones intrafamiliares o con conocidos, que en realidad estuve mirando las estadísticas, ahora no me acuerdo, pero gran parte de las denuncias, o de hecho de los feminicidios, son eh, llevados a cabo por pareja o por alguien del círculo íntimo de la mujer. Pero, ¿qué mecanismos existen también para, a la hora de realizar, no sé, una denuncia en la calle a alguien que pasa y grita algo, o a alguien que ahora los últimos meses han habido casos horribles que han sucedido, de no solo de acoso, sino de violación y hasta de asesinato, o feminicidio, porque en el caso de una chica de 14 años hace relativamente poco. Sí, el pasa que el acoso callejero es una de las violencias más naturalizadas, ¿no? Y cuando hablamos de las distintas manifestaciones y cómo la violencia se aprende, ¿no? Eh, el el que los varones, principalmente, ¿no? Los varones, sientan, el poder de, hablar de los cuerpos de las mujeres o cómo están vestidas o, sin un consentimiento, porque creo que ahí como lo que circula, ¿no? Es el tema del consentimiento. Para realizar, una denuncia es como bastante difícil, ¿no? Es bastante complejo. Lo que pasa es que eso, a veces las situaciones llegan a tal punto que en esto que decíamos hoy, la ley tiene 19 manifestaciones de violencia, ¿no? Entonces, eh, entre una y otra,
hay tanta interrelación que, esto que vos decías, el acoso y la violencia sexual a veces están muy interrelacionadas. Y violencia sexual tiene puede llegar a tener un proceso en la órbita penal, ¿no? En esto que decíamos, bueno, ¿qué cubre nuestra ley a nivel como más del derecho civil? Y lo que tiene que ver con, lo que es el orden como penal, ¿no? Hay ciertas violencias, como la situación de abuso sexual infantil, también va a Fiscalía de Delitos. Este, hay toda una órbita penal. El acoso callejero queda como en esa órbita ahí confusa, porque es difícil cuando se empieza el procedimiento, lo que siempre en todos los procesos jurídicos hablan de la prueba, ¿no? Ah, Es como muy, es una de las que tienen más dificultad para dar la garantía, ¿no? De la protección de la víctima. Como la violencia sexual, por ejemplo, que bueno, recientemente hubieron situaciones de extremas de intentos de violación y violaciones. Que ahí es otro sí, es como que el para mí claro respuesta. sí, sí, como que el abordaje al acoso callejero tiene que ser, o sea, primero que es una responsabilidad de la sociedad toda, no es algo que, no, yo porque no lo hago no me incumbe. No, yo también tengo que estar, y sobre todo, eh, o sea, todos tenemos que estar atentos a que si hay algo que está sucediendo, eh, debemos actuar, no es, hay como una especie de individualismo, ¿no? De no importa lo que le pasa al otro en la calle, que es tremendo. Y a veces también hay miedo de actuar, ¿no? También es entendible tener miedo de actuar en ciertas situaciones, pero se puede, yo qué sé, llamar a la policía por lo menos, por ejemplo. Y después hay otro tema, que es que me parece que los hombres tenemos un papel que jugar acá, en que a veces hay una postura del feminismo extremo de que la solución es de las mujeres o de que el feminismo es de las mujeres. Y a mí me parece que la solución es compartida y que los hombres tenemos un papel muy importante que jugar con nuestros propios pares también, entre nosotros. En detener ciertas situaciones, en visualizar, no sé, No ser cómplice. no ser cómplices. ¿Qué es lo más difícil? Ir en contra del grupo. Es lo más difícil. Tiene un costo alto, a nivel de lo vincular. Eh, Sí, 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 tremendo. Qué grupos habitamos, pero no solo qué grupos habitamos, porque si vos te vas de ese grupo, en realidad el grupo va a seguir con los comportamientos que tenía que a vos no te gustaban por ahí. No digo que esté mal que te vayas de un grupo en el que hay comportamientos que no te gusten, pero sí me parece que también es importante expresar esas razones, hacerlas visibles y decir, oh, esto y esto que dicen o que se hace no me gusta, no quiero ser parte de esto, me parece que está mal, o lo cambiamos o yo no estoy, por ejemplo. exacto. Bueno, algo de lo más común utilizado y está como muy naturalizado es el chiste, ¿no? Un chiste misógino está siempre a la orden, ¿no? Ahí está siempre la discusión del humor, ¿no? De como el papel del humor, del lugar que tiene, para visual, para donde para mí el chiste es, yo soy partidario de que se puede hacer chistes casi con cualquier cosa, prácticamente, siempre y cuando todas las personas que estamos formando parte de ese chiste tenemos claro el verdadero propósito de ese chiste, que es Ujú. que no es poner de manifiesto, reírse eh, eh, de una mujer o el típico chiste de, bueno, de las mujeres que son las que tienen que cocinar, andar a la cocina, no sé qué, como ese tipo de cosas, ¿no?
para mí también hay una parte que pone de manifiesto que esa situación está mal en el humor. Yo creo que el humor utilizado Co visualizar que hay una situación que es incorrecta, que es ese pensamiento. El objeto del chiste es el pensamiento que existe de que la mujer tiene que estar en la cocina y el hombre no. y No la mujer a la que le haces el chiste. Para mí ahí esto funciona solo cuando todas las personas que son parte del chiste, que están presenciando ese chiste, tienen claro eso. Y eso normalmente se da solo en situaciones muy íntimas, donde la gente se conoce muy bien. Yo con mis amigos me siento tranquilo de que puedo hacer cierto tipo de chistes, más allá de estos, ¿no? En particular, de humor negro, de otro tipo de cosas, porque todos sabemos dónde está el objeto del chiste y no hay confusión en eso. Pero ahora, si yo salgo de ese círculo y voy a un ambiente laboral y hago el mismo tipo de chiste, no causa el mismo impacto. Y acá no me importa de que alguien, no estoy diciendo de que alguien me va a ver a mí con ojos de, no, es el impacto que causa el chiste también. sí. Y el chiste como, eh, porque ahora lo que me hace como pensar es, bueno, ¿qué hay después del chiste? Sí, ¿No? tal cual. Porque, ¿Cuál es claro, yo porque voy yo a la impacto. cocina y rompo mi propio chiste y hago algo, o sigo quedándome sentado en el sillón esperando que me traigan el Por eso es relativo. Mm, mm, Como, bueno, entiendo la postura. Quizás ahí sí me vuelvo un poco más radicala de, no al lugar con el chiste. Porque tiene que haber un proceso de mucha deconstrucción si por ejemplo es un varón, de mucha deconstrucción de, bueno, de todas de todas las prácticas y cuestiones, machistas, pero también hay que ver cuánto queda como de dejo en el que se siguen reproduciendo, como esas lógicas. Entonces, eh, quizás esto un poco que vos decías, quizás yo trato de romper con estas lógicas en todos los círculos por los que me muevo, no en algunos. mm, Por eso ahí es como lo fino de, sí, lo haces en un lugar íntimo, pero ¿qué pasa en tu lugar laboral, en tu círculo familiar o de referencia cercana? ¿Qué pasa, no? En los grupos, de sociabilidad, en los lugares educativos por los que circulamos. Entonces, es como para pensar, pero cuánto, eh, porque hasta a esta cuestión de violencia, de pensar lo privado y lo público, o sea, lo que me hiciste como claro, despertar fue, bueno, pero ¿cómo trabajamos violencia, no? O sea, si seguimos manteniéndolo en el ámbito privado, no estamos rompiendo lo estructural de la violencia, claro. ¿no? Sí, sí, Entonces, es está bueno. como, em, Yelin, ¿no? Que un poco habla de lo público y lo privado, bueno, cómo hay algunas cuestiones que necesariamente las tenemos que sacar de lo privado para lo público, ¿no? Hablar de violencia es una, Claro, romper con algunos patrones culturales aprehendidos con H en el medio, eh, implica esto. ¿Que hay un nivel de exposición? Sí, en los lugares. Que pueden haber, entre muchas comillas, ¿no? Pérdidas o de vínculos o de círculos, que entendía como cercanos, sí. Pero bueno, ahí depende de la propia trayectoria, cuál sea la ideología, cómo, porque hablar de violencia es hablar de cómo yo entiendo cómo me vinculo con un otro. sí. Entonces, ¿qué elijo? O sea, si hay que hacer como una checklist, bueno, ¿qué elijo para relacionarme con un otro?
¿Qué pasa a ser negociable Y y conmigo mismo también, y ¿no? conmigo mismo? ¿Qué pongo a disposición? ¿Qué de eso que pongo a disposición es negociable y qué no? Entonces, todo va acompañado de no solo la forma en que entiendo que me tengo que vincular con un otro, sino la forma en que me conozco, con qué herramientas cuento para ir al encuentro con un otro. Mm. Este, son como Sí, sí. varias cosas, Y pero el, y el abandono de ciertos círculos también es parte de un proceso de compromiso con uno mismo, de qué lugares quiero habitar, cómo quiero ser en estos lugares, qué tipo de gente quiero rodearme, con qué tipo de gente quiero rodearme. Y es posible también, esto lo he escuchado, no lo he vivido porque, bueno, por suerte tengo un grupo de amigos muy sano, pero, pero lo he escuchado de gente que deja un grupo de amigos por este tipo de cosas y que vive un periodo un tanto solitario y un tanto difícil antes de encontrar esa gente con la que se quiere, con la que sí se siente cómodo de relacionarse, ¿no? Como que, y esto lo digo solo como para esperar no encontrar otro grupo de amigos así tan fácilmente, sino que es un proceso de transición que puede no ser fácil también, pero es un proceso de transición no fácil, pero con compromiso con uno mismo de decir, bueno, esto es a mí lo que me importa o lo que quiero como vivir, de la forma que quiero vivir. sí, Tiene que ver con hábitos o también como, bueno, estos también son parte de los hábitos, reproducir hábitos violentos o no, comportamientos o tipos de vínculos violentos o no, exacto. misóginos, machistas, etcétera, ¿no? Sí, por eso esto de lo vincular en términos como generales, ¿no? Pensando en todos los grupos, hasta quizá la espera, puede tener como varios sentidos, ¿no? Pero hasta, bueno, ¿qué vínculo sexoafectivo quiero tener? ¿No? Independientemente el formato que tenga, lo que se elija, ¿no? Pero La hay etiqueta que se le ponga. la etiqueta, si si soy una persona que, elijo el poliamor, o que elijo, yo que sé, una relación abierta, o que, una relación, monogámica. Independientemente de eso, también implica desde qué lugar yo me voy a vincular sexoafectivamente con un otro, ¿no? Y quizás, eso puede como pasar tiempo, las decisiones y las libertades con respecto a cómo me vinculo y con quién, pero sí puede ser un tránsito, solitario o también, por ejemplo, en círculos donde quizás hay un montón de cosas que no se comparten, pero priorizás, por ejemplo, algunas cuestiones humanas que circulan, porque esto también, ¿no? El vincularse, para mí, ¿no? Y desde mi lugar, lo humano va primero, ¿no? Después va todo lo otro. Pero bueno, ¿cuándo retirarse a tiempo también? Porque a veces hay que pertenecer a algunos grupos y no hay posibilidad de decisión o elección, pero siguiendo con la línea de la convicción propia, eh, podemos como decir, bueno, hasta acá me retiro, ¿no? Mm, Hasta acá permito, porque somos seres sociales también, entonces nos movemos, nos socializamos con distintos lugares, con distintas personas, distintas características, distintas clases sociales, o sea, entonces poder hacer ese ejercicio más de los límites propios. Bueno, yo hasta dónde tolero algunas cuestiones. claro. Cuando no las tolero, ¿qué hago? Me mantengo ahí, soy cómplice, Mm, me retiro, confronto. Esto un poco que vos decías hoy, los distintos mecanismos. Bueno, confronto, huyo. mm. eh,
Y en esto como de cómo reaccionar ante ciertas situaciones, ¿no? Como qué señales de alerta, más comunes, pues, si es que hay señales comunes, pueden haber de que alguien podría estar sufriendo algún tipo de violencia y cómo podemos como amigos o familiares actuar al respecto. Bueno, hay como distintos, lo que se llaman como distintos indicadores, ¿no? De las situaciones de violencia. Em, pero bueno, un poco lo que hablábamos, un aislamiento repentino, en cuestiones de salud mental, los intentos de autoeliminación, las autolesiones, signos, bueno, cuando están afectadas, por ejemplo, las conductas basales, cuando una persona deja de higienizarse, en empezás a ver como un deterioro en lo que es el aspecto, físico, la vestimenta, Como el cuidado de uno mismo, la valoración por uno mismo, exacto. ¿no? También. Cuando aparecen personas que te dicen que, no pueden dormir, ¿no? El insomnio, dificultades para conciliar el sueño, eh, el retraimiento, como la cuestión, porque una cuestión es el aislamiento y la soledad, pero otra cosa es como cuando yo me retraigo de los lugares por donde los circulo o los vínculos, ¿no? Como ese alejamiento como más como repentino y brusco. Por ejemplo, las pérdidas de peso también bruscas o el aumento de peso brusco. eh, y Sí, es muy similar en algún sentido a la lógica de que nosotros siempre hablamos de estar atentos, eh, a manifestaciones, a comportamientos de personas que pueden estar transitar con algún tipo de de cuestión de salud mental. Digamos, en nuestros talleres, cuando hablamos de los mitos y hablamos después de cómo hablamos siempre como todos podemos ser agentes de cambio, en el sentido de que todos podemos como arrimarnos a una persona, podemos establecer visualizar algo y hablar con los padres de, o no sé, como cosas así, trabajar en red en torno a la persona para generar una situación de apoyo. Es un poco la misma lógica de estos cambios, deberíamos estar atentos a estos cambios cuando es una persona que ya conoces, ¿no? Estos cambios que están indicando que algo está pasando, ¿no? Como estos cambios en los comportamientos habituales, habituales, por cambio de apetito, por ejemplo, estoy pensando en adultos mayores, ¿no? Este, también, o en adolescente, en cualquier etapa, ¿no? Pero estos cambios sí, como repentinos, aunque ahí hacer como la salvedad, un poco lo que te decía hoy, ¿no? De por qué había estudiado psicología, de poder identificar en qué momento hay que decir qué cosa. Por ejemplo, a una persona que está en una depresión o una situación depresiva, yo no puedo ir con todo mi entusiasmo a decir si se puede, sí, vas a salir, todo va a estar bien. Esas reafirmaciones hacen mucho daño, ¿no? Porque a veces en esto de que implica no hacer daño. Implica ver en qué situación está la persona que tenga. Yo no puedo a una persona que está atravesando una situación de violencia, que está en una situación de depresión, decirle, por ejemplo, no, tenemos que ir a denunciar, ¿no? Como para poner un ejemplo como así brusco en ese sentido, ¿no? Eh, Primero tengo que ver qué está pasando con su situación de depresión, por qué apareció la depresión, frente a qué mecanismos hay para poder transitar y tener un tratamiento sobre esa situación, si la persona quiere hacerlo. Entonces, también evitar como estos reforzadores positivos que muchas veces generan más daño, porque una persona que no se puede levantar, le digamos, si se puede, vos te podés levantar cuando su cuerpo no se lo permite. eh, sí, o decirle que la vida, que va a estar todo va a estar mejor, que todo, la persona ya sabe
por lo que está pasando, o sea, no es que... Ahí lo principal es como, el estar disponible, ¿no? Creo que esa es como la palabra, como estar disponible para el otro. mm, y el Eh, estar a veces, porque a veces también la persona no pide la ayuda, pero la quiere y la necesita. Y el estar no significa estar hablando, significa estar. estar, no ser invasivas, invasivos, Mm, en eso. Ir habilitando, o sea, dejar que el derecho a la decisión esté en el otro. Pueden ser situaciones, ¿no?, que generan como, mucha interpelación, que generan, como impotencia, sí, pero bueno, esas son tus emociones con respecto a esa situación, pero eso a veces no colabora, ¿no? El otro necesita otro tipo de ayuda. Como vos decís, bueno, quizás es estar ahí presente, quizás es, no sé, a veces hacer un mandado, llevar por algo para comer, ejemplo, o hablar. preguntar, por ejemplo, o si sacó fecha, si hacia alguna consulta, si quiere ser acompañado, acompañado. Porque bueno, en esto que vos hablabas también de la atención, ¿no? Cuando estamos en una situación, ahora pusimos el ejemplo de depresión, ¿no? Pero otras situaciones, cuando estamos en una situación así, la atención se ve totalmente afectada. Entonces, quizás voy a una consulta y no capté ni la mitad, ¿no? Porque estoy en otra, Mm, literalmente. Entonces, bueno, si en esas instancias esa persona quiere ser acompañada o guiarla a veces lo que se hace es como guiar con preguntas, o sea, preparar esa consulta eh, para no generar más esfuerzo, ¿no? En la persona que está transitando esa situación, ¿no? Entonces, a veces es ayudarla a escribir preguntas para que tenga como una cuestión así, por ejemplo, si tiene que hacer algún trámite, como estar en disponibilidad en ese sentido, emocional y físicamente, para el otro, ¿no? está bueno. ¿Y qué, qué números, qué mecanismos, qué acciones puede tomar una persona que por ahí está sufriendo una situación de violencia y quiere pedir ayuda de algún tipo? Y bueno, depende. Hoy dijimos el 0800, 5151, que ahí tiene como una orientación general y tiene una orientación de los servicios que existen para las situaciones de violencia. Y, y después, por ejemplo, las comunas mujer que hoy mencionamos, son servicios gratuitos, este, y que no están asociados, más allá de que están en todos los barrios, no están asociados al domicilio, se puede ir a cualquiera. Después, si tiene la necesidad de realizar una denuncia, siempre se orienta a que sea en las unidades especializadas. Hay 4 unidades especializadas en Montevideo. ¿Dónde están? Una una está, en la zona del nuevo centro, las calles de memoria, No, me no, está me bien. me mataste, pero Después dejamos, esa es la podemos dejar los detalles en la sí, descripción porque igual. ponen unidad especializada uno, que es la que está por San José, como atrás de la Cagancha, como para por lo menos decir la la zona. Ujú, Después, la 2, está ahí en el nuevo centro. ujú. Después la 3 creo que la que está por Instrucciones y Mendoza, por allá. Y la 4 es de la zona más oeste, que estaba por Paso Molino, ahí por Pandiani y, la calle Pandiani, por ahí de No, Paso Molino. para tener más o menos referencia Pero son 4, barrial. exacto, 4 son. Se entiende que la víctima podría ir a hacer la denuncia a cualquier, seccional, ¿no? Pero, bueno, se intenta que sea ahí. Y si no, las personas pueden ir también, que eso muchas veces se desconocen, pueden ir a hacer la denuncia directamente al juzgado. Eso también, Bien. que eso a veces se desconoce. ¿Y en cualquiera de estas unidades y en el juzgado tenés como el apoyo previo a denunciar? No, No. no.
Por eso era la importancia de lo que hablábamos de ir a algún equipo, sea a nivel público, tenés las policlínicas de ACE y todo el protocolo de ACE con respecto a situaciones de violencia. En las mutualistas se supone que todas deberían tener un equipo de violencia, se llaman equipos de referencia en violencia. Em, y después tenés los hospitales, que ante cualquier situación se puede ir a consultar emergencia. O sea, el, el consultar a nivel de las emergencias es uno de los mecanismos de protección para las víctimas, porque la violencia se considera un problema de salud. Está así determinado, ¿no? En nuestro país. Es un Bien. problema de salud porque afecta a toda la integridad. Y en el interior del país, bueno, supongo que tenemos las dependencias de ACE, las policlínicas. Sí, están más los ¿Existen hospitales. ahí va, existen algunas otras estructuras? Bueno, tenés en algunos lugares INAU, para niños, niñas y adolescentes. Y después tenés los juzgados de familia, que es un poco los que trabajan el tema de violencia en el interior. No hay juzgados especializados en violencia en el interior del país. Sí hay equipos y mujeres con el servicio de atención que es para mayores. Por lo general están o cerca de las oficinas territoriales del MIDES, esos servicios donde las personas se pueden acercar. Bien, Y después las denuncias que decíamos hoy de Línea Azul, o bueno, o llamar también independientemente de que no se viva en Montevideo, llamar al 0800 de la Intendencia, como son servicios que tienen equipos técnicos especializados, psicólogos, trabajadores sociales y demás, que tienen experiencia en violencia y pueden hacer como esa primera respuesta y orientación, ¿no? bien, Ante sí, una sí, sí, situación. genial. ¿Algo que no hayamos mencionado que te gustaría comentar, capaz? ¿Algún tema que haya quedado en el aire? No, quizás como esto de respetar y poder, como profesionales, sobre todo lo voy a hablar, de que trabajar en violencia es bastante difícil para algunas personas, puede ser muy, muy complejo, y que las personas que no, hasta por las propias trayectorias individuales, que quizás, ¿no? Porque por el propio hecho de nacer mujeres y considerarnos mujeres, eh, ya estamos expuestas a vivir situaciones de violencia. Por trayectorias personales, hay personas que, bueno, que no es un tema que puedan abordarlo, ¿no? Y como la responsabilidad ética y profesional de poder hacer estas derivaciones a todos estos servicios que pudimos mencionar, es tener una intervención cuidadosa, respetuosa y sobre todo eso, de no generar daño a la hora de intervenir, es lo principal, ¿no? Poder capacitarse, hacer este la capacitación no garantiza una buena intervención tampoco, ¿no? Pero debería ayudar. Pero debería ayudar por lo menos a decir, bueno, no hago un daño. Y buscar ayuda o derivar en cualquier caso también, ¿no? Sí, pensar con un otro. Mm. Este, por lo general, no en todos los lugares, pero se prioriza la atención en duplas, por lo menos por donde he circulado. eh, Realmente el trabajo interdisciplinario es de fundamental importancia. No solo para poder compartir, porque trabajar con violencia implica trabajar con mucha angustia, ¿no? Con la angustia del otro. Y poder compartirla con un colega o no colega, pero con otro profesional que esté capacitado en la temática y demás, genera que no cargar con una cantidad de cuestiones que ya de por sí sola tiene la situación de violencia, ¿no? Entonces eso es principal, bueno, tener nuestros propios espacios de psicoterapia, em,
Porque sí, estamos trabajando con el sufrimiento, ¿no? Y eso implica un posicionamiento ético Importante. importante. Cecilia Machado, muchas gracias por pasar por Te Veo Mañana. Muchas gracias a ustedes. Quedan cosas por seguir conversando, así que las guardamos Las guardamos para una próxima para en el futuro. otra Gracias. instancia. No, gracias a ti.